What a silence. Bueno, kaixo, egunon, hasi egingo dugu Distancia de Rescate filmaren prentsa aurrekoa. Buenos días, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de la película Distancia de Rescate. Hoy nos acompañan para presentar la película Samantha Schweblin, escritora, Claudia Llosa, la directora, Dolores Fonti y María Valverde, actrices de la película, y los productores Mark Johnson y Tom Williams. Si os parece, vamos levantando manos. Yo voy a arrancar con una pregunta para los productores de la película. Bueno, me gustaría saber cómo conocisteis el trabajo de Claudia Llosa y en qué momento decidisteis que adaptar esta película y trabajar con Claudia. Do you want to start that? Or did you understand it? Do you want me to translate it? Sí. It's how did you get to know the Claudia's work, and when did you decide that you wanted to make an adaptation of the novel and work with Claudia in the film? That's a very good question. We first came to know Claudia through her film La Teta Asustada, which was nominated for the Oscar, and then had the chance to work with her on Aloft, not very closely, but helped out a little bit and just got to sort of help her through that process. And she presented to us the novel of Samantha when she had, I think at that point, you had already been in contact with Samantha. Yes. And I remember getting it in my office, this very small book, and starting to read it and realizing I shouldn't be reading this at the office. And I took it home and read it in one sitting, and it just terrified me. It gave me nightmares, and I have small children, and it activated everything that a parent can possibly be afraid of. And just knowing how Claudia makes movies, what her approach is to material, it was just the perfect fit. And so we worked a little bit with her on the script, but it really, from that moment of reading the book, it was like, we know what this could be. I've known Claudia's work since Madre Anusa, and we met when she came to Los Angeles with La Teta Asustada, and I've actually known her family. Lucho is what, your uncle? Second uncle? Anyhow, a friend of another filmmaker, Luis Llosa, and have just as one of those directors you believe in, and as Tom was saying, her concentrations, her style, her themes are wedded perfectly to Samantha's book, and one of the things that especially I saw in La Teta Asustada is her connection to the land and the people, almost the mythology that we have that ties us to the land. And what Samantha is saying is so urgently, as such an urgent warning, and so clever that it's the land itself in this film that is actually, we have endangered the land, which is in turn endangering us. And so it was the confluence of two unique but somehow common voices. Hola, pregunta de Brasil para Claudia Llosa, Rodrigo. Congratulaciones por la película. Dos cuestiones para ti. Podemos pensar en esta película como una película de género, como si fuera una película de horror o de terror. La pregunta es, ¿cuál es la importancia del silencio para una narrativa de género como esa? La segunda pregunta, podemos hablar de sobrenatural, pero podemos hablar de otra cosa que se llama extraordinario, un sobrenatural que no es fantasma, que no son monstruos, que no son alienígenas. Parece que eso es la ambientación de su película. Extraordinario. Me gustaría de oírte sobre eso. Y perdóname por mi portuñol salvaje de Río de Janeiro, pero... Mil gracias, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias al festival y a todos por acompañarme en esta mesa tan linda. Para mí,
la película habla de los horrores de la vida real, de los horrores de la vida cotidiana. Esos son... todo lo que ocurre en la película está totalmente enraizado en lo real. Puede ocurrir en cualquier momento y eso es lo que a mí me parecía más apasionante, que de alguna manera trasciende el género. Tampoco lo niega. En ningún momento creo que lo que hace Samantha en la novela es algo extraordinario, que es de alguna manera colocarnos en un espacio absolutamente cotidiano, absolutamente real, absolutamente cercano, en el que todos nos podemos identificar, pero al mismo tiempo, a través del relato que se cuenta dentro de un relato y de un relato y de un relato, logra trascender y logra estirar y expandir esos miedos que son tan naturales en los padres, hasta de alguna manera entrar en la subjetividad de relato. ¿Es acaso Carola la subjetividad, la proyección de la subjetividad de Amanda? ¿Es acaso esto toda una pesadilla? ¿Estamos dentro de la realidad, dentro de un sueño? Lo que me gustaba es que todo es real, pero al mismo tiempo abre todas las preguntas sobre lo extraño que mencionas. Creo que esa es la palabra que me gusta más, es lo extraño, ¿no? Cuando lo familiar se convierte en extraño de pronto, y eso es aterrador. Y la segunda pregunta, no me acuerdo. Realmente, para nosotros, lo más importante era contener esta urgencia de la que hablaba Marc de la película, dentro de una sensación totalmente de confusión y al mismo tiempo de algo muy sensual que te va envolviendo hasta ahorcarte, ¿no? Hasta arrastrarte, casi como lo hace David Amanda en la película. Y ese espíritu que tenía que ser al comienzo como muy orgánico y muy envolvente, tenía que sostenerse desde una maquinaria muy específica y muy concreta, que es casi ese reloj que va sonando al final, al transcurso de la película, que es como una sensación de que algo terrible va a ocurrir, y en qué momento va a ocurrir, o ya empezó a ocurrir. Y creo que esa fue nuestra atención máxima, ¿no? En darle espacio a estas voces en off, a este diálogo entre David, esta voz susurrante que se convierte como una especie de corriente del inconsciente, que es al mismo tiempo algo incontrolable porque viene de fuera, y al mismo tiempo te va avisando y te va diciendo dónde mirar, dónde prestar la atención, y eso le da un tempo y un silencio y una tensión que ocurre en que fue muy hermoso desde el guión construir, porque el universo sonoro es un lugar muy emotivo, y a veces las palabras se pierden en el inconsciente del espectador, y teníamos que ser muy precisas en cuándo colocar aquellas preguntas para que el espectador las reciba en el momento que está listo para recibirlas. ¿Voy a morir, David? ¿Va a pasar eso? ¿Está ocurriendo? Eso no podía llegar en un momento en que todavía el espectador no estaba listo para recibirlo, y esos silencios y esos genera una tensión que por supuesto, narrada en voz de María y del maravilloso Emilio, que está acá en nuestro corazón, construía una tensión desde los más mínimos elementos, y eso es lo que más me apasiona de este proyecto, que realmente es una historia donde ocurre muy poquito, pero eso genera una tensión y una sensación de urgencia y de peligro inminente que te arrastra durante el trayecto. Gracias. Hola, buenas. Enhorabuena, primero de todo, por esta gran película. Tengo dos preguntas. Una va dirigida a Claudia y a Samantha, y es en relación al guión. Bueno, has hablado un poco en la anterior pregunta, pero quería saber cómo ha sido el proceso de adaptación de esta novela, que ya de por sí era compleja para llevar al cine. Y luego tengo una pregunta para María, y es en relación de si este ha sido tu trabajo que más te ha llevado al límite,
¿Y cómo fue llegar a acercarte a esos miedos de la maternidad de lo que habla la película? Gracias. Gracias. A ver, responde tú primero. Bueno, buenas tardes. La adaptación. Fue mucho trabajo, mucho trabajo. Creo que trabajamos casi un año o año y meses. Hubo una primera etapa de abrir la historia, de pensar cuánto más había ahí que podíamos encontrar. Me acuerdo de momentos incluso de pensar como autora, ¿no? ¿Cómo me perdí de esto? ¿Cómo me perdí de esto? Qué espectacular lo que acabamos de encontrar. Y después hubo un momento más de, bueno, de cura y de sacar y sacar y sacar y sacar hasta que solo quedaba lo imprescindible, ¿no? Me quedé con ganas de decir una cosa respecto a lo del silencio que se hablaba recién, y es que para nosotras era muy importante saber todo el tiempo dónde estaba parado el espectador, cosa que es un poco pretencioso decir que uno puede hacer, pero por lo menos jugar a eso. Y hay algo en los silencios que llama al espectador todo el tiempo, o sea, acá donde no se dice nada, ¿qué estás diciendo vos? ¿No? ¿Qué estás pensando vos? Y nos gustaba mucho también el silencio en ese sentido. Y creo que con la adaptación uno de los grandes desafíos fue el tema de la voz en off, porque para mí era muy importante que la voz en off quedara en la adaptación. Me encantó que para Claudia, cuando lo conversamos la primera vez, era también algo inamovible, pero también la voz en off es algo, bueno, un poco peligroso en el cine, ¿no? O sea, cansa, a veces las cosas más importantes no se pueden decir por ahí. Entonces el gran desafío fue cómo hacer una peli con muy poca voz en off, donde uno tenga una sensación de relato constante, ¿no? O sea, es ese juego escena por escena, a veces solo declarando la voz en off con una simple respiración, sin que la voz en off diga nada, pero algo que diga, estoy acá, estoy contando esto, ¿no? Eso fue un trabajo que incluso creo que hasta el último día en montaje seguíamos moviendo cosas de la voz en off, fue impresionante. No sé si Para mí, básicamente, solamente decir que ha sido un regalo poder trabajar esta novela con Samantha, poder adaptarla juntas. Ella ha sido lo más generosa que puede uno ser con un material tan importante, tan bonito, tan urgente. Y creo que en esa sensación de libertad y de confort y de seguridad nos pusimos con mucho rigor, pero al mismo tiempo disfrutando de lo que descubríamos de él. Y para mí eso es una suerte impresionante, ¿no? Un regalo. Ahora te toca. Hola. Sí, la verdad que con Amanda ha sido para mí un viaje. La verdad que me aterraba un poco la idea de un personaje así, sobre todo por los propios miedos que uno tiene. Y a la hora de ser actor, pues estás con tus emociones, con todo a flor de piel. Y la verdad que sí, que Amanda me tocó un poquito, he de reconocer. Pero Claudia me llevó ahí. Claudia, la verdad que me hizo ser valiente de la mano de Dolores, que Amanda es Carola, en el fondo, se terminan siendo como un espejo. Y sí, es un momento que he tenido maravilloso para poder descubrir otros terrenos que nunca antes había podido, que era el miedo. Yo quería saber, bueno, viendo la peli he pensado en algunos momentos, en algunos pasajes concretos que igual a la hora de hacer el guión, bueno, quizá también en la novela original, que había algún tipo de mitología que se tenía en la cabeza, ¿no? A la hora de elaborar la novela y luego el guión, mitología o leyendas quizá, o folk, ¿no? Algún tipo de folclore, pues la Casa Verde, cómo le lleva en la barca alguien a una persona moribunda que está como entre dos mundos, ¿no? Entonces, quería saber si teníais algo de eso en la cabeza. Gracias. Bueno, creo que
a mí personalmente, en todo mi trabajo, siempre me ha interesado esa grieta que existe entre lo real y ese pensamiento mágico un propio de Latinoamérica, ese lugar que expande nuestra manera de relacionarnos con el mundo y cómo enfrentamos lo que nos duele a través de una oportunidad distinta de pensar las cosas desde otro lugar, ¿no? Y cuando leí la novela, algo que me apasionaba era que, por un lado, estaba muy arraigada a la tierra, a lo latinoamericano, a Argentina, al campo, y por otro lado sentías que podía ocurrir en cualquier lugar. Y eso me parecía muy importante porque literalmente el peligro puede estar en cualquier lugar. Y ese folclore que llamas, que yo llamo ese pensamiento más telúrico, más mágico de latinoamericano, de alguna manera viaja y se expande en algo muy universal y entra con una fuerza vigorosa, ¿sabes?, a través del relato de Carola, y se coloca y irrumpe en el relato de una manera muy interesante para mí, muy nueva para mí. Y por supuesto Caronte, ¿no?, en este reflejo de David en la barca, era una de las propuestas también de la adaptación, un poco como sacar a David del hospital, del cuarto del hospital donde estaba en la novela. Yo tenía la intención de crear un movimiento en este viaje y darle visualmente esa movilidad y ese cambio de parajes y esa especie de sensación de tránsito que de alguna manera es más evidente en el cine, ¿no? Pero creo que lo que interesa y lo que a mí me parece fascinante en lo personal es que está tan anclado en lo real y que puede jugar con tanta libertad sobre todos estos universos que transitan, porque precisamente siempre hay una lectura totalmente real, totalmente científica, fáctica, que funciona a lo largo de toda la película y que apacigua la mente, digamos, más racional, y por otro lado permite al mismo tiempo jugar en un lugar, en una especie de dimensión distinta, que es estos miedos, ¿no?, que remiten a lo atávico, que remiten a lo más ancestral, que remiten a nuestros fantasmas posiblemente más arraigados a nuestra tierra y que pueden jugar con una libertad extraordinaria, ya que entra en porque no se niega, ¿no? No se niega lo real tampoco, y eso es una cualidad que ya tenía la novela y que a mí personalmente me apasiona, y que, bueno, no sé más que puedas opinar tú, pero para mí ha sido un honor poder transitar esta película hacia la pantalla, ¿no? ¿Qué tal, Claudia? Yo quería saber, antes de esta adaptación, ¿cuál ha sido tu relación con el género de lo sobrenatural, o si de repente has tenido algún referente, alguna película como referente al momento de planificar esta, ¿no? Esa es mi pregunta. Yo creo que personalmente no me anclé en el mundo del género, precisamente por lo que digo, que para mí estaba muy anclada en lo real, en lo psicológico, en los personajes. Era ahí donde a mí me interesaba construir la tensión. La tensión no ocurre desde un elemento extraño que viene de fuera, que generalmente es lo que ocurre en un cine de horror, ¿no?, que es algo... Esto es totalmente... ocurre desde dentro hacia afuera, ¿no? Y desde ese lugar me sentí muy cómoda, porque sentía que era el trabajo que siempre he realizado. Quizá fue más en el trabajo de postproducción a nivel sonoro, donde disfruté de un nuevo elemento a descubrir, que es precisamente el trabajar la tensión con elementos de la naturaleza, propios de la naturaleza, y poder construir como diferentes capas que crean una musicalidad distinta, pero que todo también, desde ese mismo principio de que tenga que tener un sentido en lo real, que tenga que estar anclado en lo real, pueda crear una atmósfera suficientemente interesante como para seducir, que es algo muy importante para mí. La película tenía que
jugar siempre entre esta seducción y esta sensación de repulsión que ya tiene la relación entre Carola y Amanda, y poder construir ese vaivén y esa sensación de que algo inminente va a pasar. Y quizá ahí sí explorar un poco más el mundo que roza el género, ¿no? Nunca adentrando totalmente en él. Y referentes, bueno, a mí sí me ha interesado el cine coreano, el cine asiático a nivel general para el cine que desde Madinusa hasta hoy, así que siempre ha habido un poco de referentes de esos, pero nos costó encontrar un referente que nos ayude a anclar la película, ya que el mundo de la voz en off era algo muy nuevo. Esta idea del diálogo, ¿no? Una voz en off que dialoga entre ellos, que dialoga con el espectador y al mismo tiempo con el actor en pantalla, ¿no? Y esta tridimensionalidad era algo que no encontré muchísimas referencias al respecto. Así que, bueno, en general, y todas las referencias de siempre que uno recurre, ¿no? Gracias. Hola, aquí. Quería preguntar a la directora y también a las actrices qué tal ha sido trabajar con niños tan pequeños. Me han parecido magníficos los niños, qué grandes actores ya, pero son niños, entonces me imagino que os habrán dado algo de guerra. Bueno, acá la maestra de los niños, que es Dolores, porque realmente conseguías una química con el más pequeñito. Teníamos una directora o sea, una coach de niños que se llama María Laura Berch, que es una gran coach de niños en Argentina, con la cual yo ya había trabajado en otras películas, entonces era algo que yo ya tenía allanado ese territorio con ella, o sea que ella, que era la que bajaba la información a los niños, yo la conozco mucho, entonces eso me fue muy fácil. Después es verdad que tuvimos la suerte de que el niño que hacía de David pequeño, sí, yo no tengo en general buena onda con los niños. Todo bien, pero mazo. Entonces fue raro porque sí, apareció este nene muy carismático y muy dado, y fue como que realmente hubo una conexión. Ni siquiera, o sea, sí, nos íbamos a patinar, me lo llevaba a pasar las tardes, él estaba como fascinado y yo también, porque es venezolano. Marcelo llegó a Argentina hace poco y tuvo una situación muy particular con su familia. Yo también me hice amiga de la mamá que estaba ahí. No sé, cómo hubo una empatía que no me había pasado con otros niños cuando actuaba, pero sí que, bueno, siempre intentás, obviamente, mantener el vínculo. Siempre es complicado igual porque los niños, sobre todo, te da esa empatía que después decís, bueno, está cansado, no hagamos la toma. Viste, como empezás a tener otros recaudos, que no es lo mismo con un compañero actor de tu edad. Pero bueno, María también estuvo con Guillermina, con la niña que hacía de su hija, o sea, había muchos niños y estaba Emilio y después... Es una energía que te determina la escena, por supuesto, si hay un niño no en escena. Por supuesto, beneficio de tener buena relación con la madre y con el hijo es un 100% que cambia la situación. Y la verdad que tuvimos suerte, porque fue como de casualidad que apareció este nene que no me tenía miedo, que es muy difícil. Y estaba como, sí, nos hicimos amigos de verdad. Así que, no, sí, y a favor de la película, obviamente, todo, ¿no? No, y luego Emilio es un actor, o sea, la verdad que fue un placer poder trabajar con él, sobre todo secuencias tan complejas. O sea, yo recuerdo desde la voz en off, sí. O sea, de esa complejidad de intentar entender nosotros mismos inclusive hacia dónde iban los personajes. Y fue la verdad que trabajar mano a mano con Emilio era verdaderamente un placer, porque él te llevaba de alguna manera. O sea, tú no tenías como que estar a ver a dónde iba, él te llevaba directamente. Y con Guillermina pues también, o sea, yo... O sea, la verdad que fue maravilloso, sobre todo porque es verdad que había días pues difíciles y nosotros inclusive también pues pasamos pues por días malos y hay que entender también a los niños, ¿sabes? Y hay que luchar a favor, ¿verdad? Como intentar y sacar y la verdad que ha sido muy, muy enriquecedor por ese lado. Yo creo que
que nos contagiábamos también de su energía y de su pureza. No, y además es muy chistoso porque, claro, todos estábamos con nuestras familias, era un largo tiempo de rodaje y yo recuerdo que mi hijo como a las 3 semanas me dice que jugaban todos los nenes ahí, ¿no? Incluidos los actores, y mi hijo a las 3 semanas me dice, mamá, Emilio es el actor de tu película. Tipo, recién se dio cuenta después de 3 semanas que estaba jugando con él. Me dice, o sea, se quedó como alucinado de que un niño de su edad que está jugando con nosotros era el actor de mi película y creo que eso ejemplifica muy bien la sensación de cómo generar este entorno saludable y magnífico para que los niños se sientan en casa y no sientan, uy, estoy entrando a un set, o estoy entrando a un mundo que me tengo que comportar como un adulto o como un alguien que no soy, ¿no? Y creo que romper esas barreras es algo para mí muy importante para lograr precisamente que luego ellos se relajen y disfruten del proceso, ¿no? Y eso se logra en conjunto, se logra en comunidad, ¿no? Y la comunidad de la película lo logró, ¿no? Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle a Dolores Fonsi, que declaró que para este personaje se tuvo que preparar como una deportista de élite. ¿A qué te referías? Y a María, que supimos que tuviste un par de percances rodando la película, que si nos pudieras contar un poco estas anécdotas, ¿no? Con los bichos, las tomas, que también un poco nos interesa saber un poquito cómo se rodó la película. Sé que fue como una burbuja, que lo rodaron durante varios días seguidos, consecutivos, sin salir, ¿no? Si eso le favoreció a crear ese clima intenso que se puede ver en la pantalla. Y por segundo, simplemente decirles que tanto Guillermina como Marcelo os están siguiendo a través de las redes sociales y en streaming y que les mandan un beso enorme. Inmenso. Les mandamos besos a Marcelo y a Guillermina y a María Laura Berch, a todos Muchos, los que no muchos. están, y a Emilio y a todos, obviamente en nuestro corazón. No, yo quise decir que, primero que sí, que estuvimos aislados en el sentido de que no fue en Argentina ni en la casa de nadie cerca, digamos, entonces fue en el sur de Chile el rodaje. Y yo estuve 50 días sin mis hijos, que fue la primera vez que estuve en un rodaje tan alejado, o sea, tan distanciada de mis hijos tanto tiempo. Filmábamos de lunes a sábado y estábamos prácticamente todos los días, todas las horas en el set. Y a lo que me refería era que yo hice una dieta bastante importante para la película porque sentía que el personaje no se alimentaba, como que estaba chupado, o sea, que había algo de la vida que no le permeaba y había algo de ese cuerpo sin nutrientes, digamos, que está pasado por el pasado que tiene, y hay algo de ese cuerpo que elegí tener para la película, no fue una obligación, nadie me pidió nada, que más allá de la dieta, entrenaba todos los días y al estar sola en el hotel, tenía como mis rituales muy de deportista concentrado, que era hacer la dieta, ir al gimnasio con Marc, porque íbamos todos los días al gimnasio, entrenar, estudiar, o sea, estar muy en el mundo de la película, y sí me ayudó muchísimo a mí estar concentrada en el personaje y a poder realmente entrar al proceso creativo de lleno y estar sumergida en eso, digamos, no tenía que volver a mi casa a pensar qué comían mis hijos, y entonces siempre es preferible, o sea, hay algo de esos procesos que yo agradezco, porque después de ser madre es muy difícil encontrar esos baches. A eso me refería con la concentración, como fue muy concentrado el trabajo. Bueno, yo en mi caso sí que tuve algún percance que otro, pero nada más allá de lo que... sí que hubo, o sea, el hecho de esta película que hablamos de las energías, sí que yo sentí que la naturaleza de alguna manera nos estaba acompañando y como bendiciendo en uno de sus sentidos. Creo que los bichos, a mí, bueno, pues me pican muchos bichos, hubo piojos también, yo vivía en una cabañita, yo no estaba en el hotel con todos, hice un poco de Amanda también, como que me recluí un poco en mi momento
de personaje y también tuve visita de unos insectos en la cabaña, o sea, era como que había algo que estábamos moviendo. También Pucón y Puerto Varas es un lugar de volcanes, o sea que yo creo que también energéticamente hay algo. Y bueno, como veis hay pues, momentos en los que me arrastran, muchísima suciedad, hay lentillas, hay unas lentillas que también me causaban muchos problemas, o sea, iba al oftalmólogo 1 o 2 veces por semana. Sí, cositas. La verdad que sí. Recién me entero, porque no se quejó nada. No, yo me quejaba, pero luego lo hacía, o sea, que acuérdate. Yo era como la llorica al principio, pero luego la primera que me lanzaba en el agua helada. Eso es cierto. Exacto. No, muy bien. No, Ha sido un rodaje muy físico, pero al mismo tiempo yo creo que había una energía muy femenina de muchísimas mujeres que yo sentía presentes físicamente y otras que no estaban físicamente presentes, pero que nos estaban rodeando y que de alguna manera fue para mí un eje, una sensación de círculo protector, de que estábamos haciendo algo unidas entre todas. Obviamente en esa energía femenina incluyo también a los hombres y yo creo que fue un rodaje muy, muy rico, muy, muy emotivo. Y muy familiar y muy al mismo tiempo riguroso, ¿no? Muy exigente, trabajar 6 veces a la semana. A nivel de luz era un rodaje absolutamente casi todo en el exterior y teníamos que controlar la luz de una manera muy precisa para poder lograr esa belleza que queríamos en el paisaje y esa cosa más oscura también en ciertos momentos. Y había que hacer unas matemáticas importantes para poder tener los mejores momentos de luz en las escenas necesarias y eso requería que ellas tengan una concentración específica sobre cada momento de rodaje, ya que íbamos muy no hacíamos las escenas linealmente, a veces hacíamos solo el diálogo, ¿no? Rodábamos solo el diálogo de María en la mañana y solo el diálogo estaban las dos todo el rato, pero exigían ellas un nivel de concentración enorme durante muchísimas horas. Para sostener esa luz que todos deseábamos, pero que al mismo tiempo exige. Y lo mismo en la Casa Verde, teníamos que casi ir en bote 2 horas para llegar y estar ahí, ¿no? Entonces era exigido, pero al mismo tiempo eso nos conectaba mucho con el entorno, ¿no? Y nos generaba una sensación también de unidad y de entrega muy bonita que hasta el día de hoy se siente, ¿no? en todo el equipo, en las redes, apoyándonos, y que estos 2 señores que están ahí sentados en silencio, con esa calidad y esa presencia constante, estuvieron desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, cada vez, todos los días del rodaje, acompañando con ese silencio y esa presencia que a mí personalmente me conmueve hasta hoy cuando lo pienso. Tenemos que ir acabando la rueda de prensa. A mí sí me gustaría hacer una última pregunta, un poco al hilo de lo que comentaba Claudia, y es para Tom y para Marc, y preguntarles si hoy en día hay alguna diferencia entre producir una película para una plataforma, como en este caso es Netflix, o para el cine, y en qué consistió precisamente un poco, nos daba algunas pistas ahora Claudia, su trabajo como productores en esta cinta. It's a good question. I mean, I think we treated it like a film. I mean, for me, there was really no difference in terms of how we went about a production for Netflix as we would have for anyone else. I mean, for me, it was very interesting and instructive to go to Chile and film in a language that I don't speak, and I picked it up, and I was able to survive on a movie set. I don't know that I can get by with my Spanish anywhere else, but on a movie set, I think I was okay. But really, it was just a remarkable adventure from start to finish, and I can't say enough. I mean, obviously with the people on the stage, but also our crew in Chile, the Argentinians, the Spaniards, the Peruvians, everyone in post-production. I mean, you know, they're some of the best people we've ever worked with,
hands down. Excuse me. I've been producing for a long time and done a little bit of everything, but I think the biggest compliment I've gotten was just now that we were included. We were part of the feminine mystique, the feminine. This is very much a woman's film, and I'm so flattered that we, Tom and I, men, were a part of it, because I really do think that I look at the film, I look at every frame, and I say this is told from the point of view of this has a woman's touch, it has a woman's concentration, and the idea that we were able to help these 4 women make their movie is an incredible compliment. Pues muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Aplaudimos al equipo.